Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con esta charla, no sin antes agradecer a Inteligencia Dental, la COA, como patrocinador, y a mi alma mater, la Universidad La Salle Bajío, a la doctora Laura Díaz por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, de participar con ustedes en este seminario. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos a platicar un poquito sobre este tema de alargamiento coronario con finalidad protésica, que en algunas ocasiones suele ser un poquito controversial en cuanto a la cuestión de cuándo decidimos hacer o no un alargamiento coronario, saber si ese diente es apto para hacerle una endodoncia, un alargamiento coronario, un poste, una corona, y no fracasar eh, en haber hecho una mala decisión, en haber tomado un mal diagnóstico y una mala ejecución de tener un fracaso en la cuestión de nuestro eh, plan de tratamiento final. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que vamos a charlar el día de hoy? Algunos de los puntos más interesantes. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestra consulta en tanto que nos haya pasado o que nos haya llegado pacientes con estas condiciones, que doctor, se me aflojó la corona, doctor, se me aflojó el diente, y muchas veces nos encontramos con que requiere tu atención. nos encontramos con que no hay mucho tejido de dónde sujetarnos, y bueno, pues es obviamente uno de los principales puntos por los que nos vamos a encontrar el día de hoy. Un punto muy importante pues es saber hacer un buen diagnóstico, recolectar todos nuestros elementos que tengamos a nuestro alcance para poder elaborar un buen plan de tratamiento y una buena ejecución, valernos desde fotografías, radiografías, tomografías. Hoy en día con la odontología digital nos sirve de mucho. Tenemos una gran ayuda, un gran aliado para poder no solamente hacer un muy buen plan de tratamiento lo más certero posible, sino poder llevarlo, ejecutarlo. Yo recomiendo a los pacientes, hoy en día tenemos la posibilidad, la opción de primero operarlo en la computadora y saber qué es lo que nos vamos a encontrar, y entonces ejecutar todo eso ya en su boca, pero sin tener que estar, eh, encontrarnos con alguna sorpresa, sino ya saber qué es lo que vamos a hacer paso a paso y tener una mayor certeza al momento de ejecutar nuestros tratamientos. No podemos continuar sin revisar lo que es obviamente el periodonto normal. Siempre a mí me gusta mucho partir de las bases, porque si no tenemos unas buenas bases, no sabemos el terreno que estamos pisando. Entonces, vamos a repasar brevemente lo que es la biología del periodonto normal. Como sabemos, vamos a recordarlo nada más, el periodonto normal pues se compone principalmente por lo que es la encía, el ligamento periodontal, el cemento, el hueso alveolar. Y bueno, son todos estos elementos los que debemos de tener siempre en mente al momento de pensar en hacer un alargamiento coronario y no modificar estas estructuras. Estas estructuras como tal las estamos viendo en la imagen, son las mismas que debemos de transportar un poco más apical, pero tratar de mantener esas medidas para no violar lo que anteriormente se llamaba espacio biológico, hoy en día conocidos como tejidos de inserción supracristal. Siempre debemos de tener en mente estas estructuras al pensar, ya sea que nosotros hagamos el alargamiento coronario o no, saber qué tantos milímetros vamos a transportar estas estructuras, esta imagen que les estoy mostrando, apicalmente para tener el suficiente tejido dental de donde poder nosotros sujetar una corona y que tenga una buena retención, estabilidad y soporte, que es de lo que también vamos a hablar un poco más adelante.
Muy bien. Cuando vemos un paciente, ya sea que venga a reposición de un diente que perdió mediante implantes o porque se fracturó y vamos a conservar el diente natural, no debemos dejar de lado siempre mantener estas estructuras, lo que es desde la encía marginal, la encía insertada, la mucosa, las papilas, y cómo todos estos elementos deben de permanecer siempre en condiciones de salud para poder tener un buen pronóstico de nuestros tratamientos, y no solamente un buen pronóstico, sino que este permanezca a lo largo del tiempo y se mantenga a largo plazo. Es importante que siempre continuemos y tengamos en mente todas estas estructuras a revisar, que son la encía marginal, que no haya bolsas periodontales, que no haya surcos, siempre tener a la mano una sonda y tener todas las estructuras presentes siempre que vamos a hacer nuestros tratamientos. Verificar dónde está la línea de unión cemento-esmalte, si está en una posición positiva, negativa, es decir, si hay sobrecontorno de la encía marginal o hay una recesión, y saber si el paciente se le puede hacer un alargamiento coronario o a lo mejor también requiere primero un reposicionamiento coronal de los tejidos para tener la encía en las mejores condiciones. Recordemos que no debemos de hacer ningún tratamiento de ningún tipo, obviamente protésico o de cualquier tipo, si las condiciones de salud no están dadas. Y para ello también es muy importante que sepamos diagnosticar y diferenciar entre lo que es el fenotipo periodontal de nuestros pacientes. Hoy en día sabemos que hay fenotipos gruesos, intermedios y finos. Si nosotros nos encontramos con un fenotipo grueso y pensamos en hacer un alargamiento coronario porque así lo requiere nuestro paciente, pues debemos de pensar que esas estructuras, la encía va a estar más gruesa, el hueso va a estar más grueso, tal vez más coronalmente posicionado el hueso, de manera que vamos a tener que hacer un poquito más la osteotomía, la gingivectomía y hacer esa remodelación de los tejidos que debemos nosotros de mantener en buenas condiciones de salud. Si tenemos un paciente con un periodonto fino, pues obviamente debemos de tener más cuidado en no dañar esas estructuras más allá de lo necesario, y que también obviamente el pronóstico en un paciente con un periodonto fino pues es más reservado, de más cuidado, porque son estructuras más delicadas que en un momento determinado pueden llegar a tener una recesión gingival o fenestraciones incluso. Entonces, es muy importante que hagamos este énfasis en los fenotipos periodontales, ya que es una de las claves de éxito en periodoncia e implantología para comprender mejor la evolución de las patologías periodontales en diferentes situaciones. Cero requiere tu atención. Entonces, debemos de verificar cómo es el periodonto de nuestros pacientes. Si tenemos un hueso normal con una encía normal, un hueso grueso con una encía gruesa o en sus diferentes combinaciones, pero es muy importante, doctores, que en lo sucesivo tratemos de identificar cuál es el fenotipo periodontal de nuestros pacientes. Y esto viene a colación a un estudio ya clásico de la periodoncia que hizo el doctor Gargiulo por allá del año de 1961, en los cuales él midió estas estructuras en pacientes en material de necropsia para verificar las medidas promedio de los tejidos de inserción supracrestal, repito, en aquel tiempo llamado espesor biológico. Entonces él encontró que la profundidad del surco gingival era de aproximadamente 0.69 milímetros, el epitelio de unión ocupaba un espacio de 0.97 y la inserción de fibras de tejido conectivo se localizaba en 1.04 de la superficie radicular. Les comparto, quienes estén frente a una computadora con su teléfono celular, puedan, mediante este código QR, descargar el artículo original de Gargiulo. Por ahí vamos a compartir otros 2, 3 artículos más para que quienes están frente a una computadora o tengan al lado una persona que les pueda proporcionar un teléfono celular, puedan descargar el artículo original de Gargiulo y lo puedan leer. Si no pueden descargarlo mediante el código QR, abajo les dejo la dirección donde la pueden teclear en su navegador y también los va a llevar a la nube para que puedan descargar el artículo. 31 años después, otro brasileño, Tristão,
ya en 1992 hizo el mismo estudio que Gargiulo, pero ya utilizando la tecnología de ese tiempo, que era obviamente pues ya microscopios electrónicos, ya más potentes, pero él lo quiso hacer, no lo quiso hacer en material de necropsia como lo hizo en su momento el doctor Gargiulo, sino él lo hizo en seres vivos. Entonces, para ver si había algunas diferencias en las medidas de los tejidos de inserción entre un estudio y otro, en el cual, bueno, ahora les comparto el código QR para que puedan también descargar el artículo de Tristao. Y entonces él fue que encontró muy pocas diferencias, o sea, diferencias no significativas en comparación a las del doctor de Gargiulo, más de 30 años antes, y de Stanley en 1955. La medida promedio que encontró fue de 2.75 milímetros, con variaciones de más menos 2.16 o 3.34, resultados semejantes a los de Gargiulo y colaboradores en el 61, Stanley en el 55, confirmando que en vivo el valor promedio de 3 milímetros puede ser considerado como valor de referencia en los trabajos clínicos. ¿Y a qué se deben estas medidas del más menos? Por ejemplo, en la profundidad del surco nos da 1.58 más menos 0.41 milímetros, las fibras de inserción 1.18 más menos 0.42 milímetros, en total 2.75 más menos 0.59, redondeando todas estas medidas en 3 milímetros. ¿Y a qué hacen referencia con el más menos? El más menos se refiere a menos tejidos de inserción supracrestal en fenotipos finos, el más tejidos de inserción supracrestal en fenotipos gruesos. Por eso es muy, muy importante que siempre tengamos una sonda y, disculpen lo reiterativo que soy, pero es que es de suma importancia y es de las cosas que quiero que se queden el día de hoy, el diagnóstico de los tejidos de inserción supracrestal sobre los fenotipos, si son gruesos, intermedios o medianos. Y aquí, bueno, una imagen más de lo que son las medidas de estas estructuras y que reitero, repito, estas estructuras son las que nosotros vamos a transportar cuántos milímetros apicalmente según las necesidades de nuestros dientes que vamos a restaurar o a reparar. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones de los alargamientos coronarios? Bueno, pues obviamente caries subgingival, sustitución de prótesis o restauraciones cuyo márgenes estén localizados subgingivalmente, fracturas dentales subgingivales, exposición de las superficies dentales para aislamiento absoluto, perforaciones endodónticas o conductos colaterales en proximidad al surco gingival, o sea que se encuentren dentro del primer tercio cervical radicular de estos dientes. Ahora, pensando en hacer una prótesis fija, ¿cuáles son las condiciones que deben de tener los pilares? Bueno, pues obviamente que los tejidos de sostén y que rodean los dientes estén completamente sanos. Pensar en la proporción corona-raíz, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, para evitar que tener un diente con movilidad. Verificar el área de la superficie radicular y la configuración de la raíz. Todo esto es muy importante que tengamos en cuenta al tener un diente enfrente que estamos pensando en hacerle o que tiene la necesidad de ser realizado un alargamiento coronario. Entonces, hablando de la cuestión de la proporción corona-raíz, es la medida que tenemos de la cresta alveolar hasta el plano cruzal, comparada con la raíz incluida dentro del hueso. La proporción de 1:1, es decir, un tanto de raíz por un tanto de corona, es la mínima aceptada en dientes naturales. Una proporción de 2 tantos de corona por 3 de raíz, pues es la ideal para un diente que va a servir como pilar de prótesis fija y que no vayamos, además de las cargas oclusales que le vamos a generar, pues que esté trabajando, que haga su propio trabajo esa raíz y además todavía cargarles el peso de otro, de otro diente, del caso de los pónticos. ¿Sí? Aquí podemos ver la imagen, explicándolo un poco mejor, espero que así sea. Si hay alguna cosa que no me dé yo a entender, pues al final va a haber un tiempo para preguntas y respuestas y con mucho gusto las vamos a tratar de aclarar. A medida que el nivel óseo alveolar se va acercando apical, es decir, que cada vez que vamos recortando más
esas estructuras dentales, el brazo de palanca de la proporción fuera del hueso aumenta y la posibilidad de que las fuerzas laterales dañinas se incrementen. Como sabemos, cuando llevamos física en la secundaria o que acudimos a los museos de ciencia cuando nos explican lo que son las palancas, pues vemos cómo son herramientas milenarias que ha utilizado el ser humano para levantar grandes pesos, grandes piedras, como se construyeron las pirámides de Egipto, Stonehenge y muchas estructuras que tienen miles de años, que no nos explicamos cómo es que pudieron subir piedras hasta allá, pues utilizando poleas, palancas, que son herramientas muy rudimentarias y que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Pues bien, sabemos que si nosotros apoyamos el punto de fulcro, bueno, en este caso que es el punto de apoyo, mientras más largo sea la palanca, pues con menor fuerza, esas fuerzas se van a multiplicar para poder generar una fuerza para levantar o proporcionar una mayor fuerza en el punto opuesto a la palanca. En este caso, pues es fundamental que sepamos que una corona no debe de ser más larga que la raíz, puesto que la corona clínica, que es la que va a estar trabajando, va a proporcionar esas fuerzas a lo largo de un punto de fulcro y a lo largo de la raíz, que si esta es más corta que la corona, pues obviamente vamos a tener una movilidad y son dientes que van a ser muy incómodos para el paciente, puesto que no va a tener esa fuerza y estabilidad para poder morder. Entonces, es fundamental que primero hagamos mediante las herramientas digitales y todo lo que tenemos hoy en día, una medición o hagamos primero el alargamiento coronario digitalmente y entonces valorar si vale la pena hacerlo. Porque muchas veces me ha pasado que me dicen, doctor, hazme un alargamiento coronario. Ya le hicimos la endodoncia. Y yo veo que es un diente tan destruido que le digo, oye, doctor, esto ya no va a funcionar. No, va a tener movilidad. Y entonces me dicen, doctor, ya le hicimos la endodoncia, ya le cobramos la endodoncia, no le podemos decir ahora que no va a servir ese diente. Y bueno, yo espero que después no me echen la culpa que el periodoncista cortó de más, cuando desde un principio era un diente que no era apto para poder llevarse a cabo un alargamiento coronario. Y peor, resulta que tenemos que extraer ese diente, ahora colocar un implante, pero como ya quitamos hueso y encía, pues ahora tenemos mucho menos estructuras de soporte para colocar un implante dental. Entonces, siendo reiterativo una vez más, con el punto de palanca, el punto de fulcro en dientes naturales, contra los mismos dientes cuando tenemos necesidad de hacer un alargamiento coronario, pues sí, hacer una muy buena valoración. ¿Qué tipo de diente es? ¿Cuál es su carga masticatoria dentro de la oclusión? Sabemos que los laterales pues, son los dientes que menos carga tienen, pero si hablamos contra caninos, premolares, molares, pues obviamente son dientes que tenemos que estar muy seguros y verificar muy bien no solamente cuál va a ser su proporción corona-raíz, sino si además de todo va a ser pilar de una prótesis fija de cuántas unidades. También de eso vamos a platicar un poquito más adelante sobre el número de pónticos que se pueden llegar a colocar o no en una prótesis fija. Hablando de la anatomía radicular, ¿cuántas veces queremos hacer nosotros una extracción y decimos, se mueve, pero no sale? Y muchas veces no tomamos en cuenta la configuración de las raíces o anatomía, si son rectas, si están fusionadas, si son divergentes, si tienen dilaceraciones, si están cruzadas, como podemos ver en muchas de las partes de la imagen. Todas esas raíces que cuando queremos hacer una extracción decimos, ah, caray, va a estar complicada la extracción. Bueno, si es un diente con esas condiciones radiculares al cual nosotros le queremos hacer un alargamiento coronario, pues agradezcamos al creador que nos está mandando un diente con esas características radiculares, porque va a tener mayor estabilidad, mayor resistencia a las cargas oclusales, aún si tenemos la necesidad de quitar 1, 2, hasta 3 milímetros de hueso alrededor, o solamente en la parte que esté dañada ese diente. Y no solamente es hablar de las configuraciones de la raíz. Vemos que las raíces que son más anchas en sentido vestíbulo-lingual que en sentido mesiodistal son preferibles que las redondas. Obviamente las redondas pues van a tener una forma cónica, que van a ser más expulsivas.
Y al ser más explosivas, pues obviamente son ese tipo de raíces que queremos que tengan los dientes que vamos a extraer, porque no van a oponer ninguna resistencia. En dientes posteriores, entre más separadas sean las raíces, ofrecen un mejor soporte periodontal que las de configuración cónica. Yo siempre les pongo este ejemplo cuando estoy en vivo. Si tú te paras con tus dos piernas juntas, es muy fácil que si alguien llega y te empuja, te mueva o te tire. Pero si tú te paras con tus piernas separadas, pues tienes más estabilidad, más fuerza contra el suelo y es más difícil que ante las fuerzas de un empujón te puedan mover. Ok, en cuanto a la configuración radicular, ahora, cada raíz, ¿qué forma tiene? Obviamente hay raíces que son cilíndricas, ya las vimos, redondas, ovaladas. Hay otras que tienen otro tipo de configuración que nosotros aquí podemos ver y que muchas veces no tomamos en cuenta. O sea, mientras más complicada tenga una raíz, un diente, al momento de pensar en extraerlas, esas son las configuraciones radiculares adecuadas para ejecutar un alargamiento de corona, ya que aunque le quitemos un poco de soporte, pues son dientes, son estructuras dentarias que van a tener muy buena estabilidad, soporte y no van a tener movilidad. Entonces, eh, obviamente, una vez más, dientes, por ejemplo, con hipercementosis, con dilaceraciones, etcétera, con raíces múltiples, pues obviamente son dientes muy favorables, no solamente para realizar alargamientos coronarios, sino para que sean pilares de prótesis fija. Muy bien. Obviamente, hablando de las raíces, también no podemos dejar de lado la contraparte, no solamente el diente, sino la distribución de las raíces dentro del alveolo y la configuración del hueso que está soportando a esos dientes, pensando en que, pues, mientras más raíces, fíjense en esta imagen, como ahí, por ejemplo, la raíz mesial es más alargada en sentido vestíbulo lingual. La palatina sabemos que son raíces muy largas, que por ejemplo en el caso de la distovestibular, que es una raíz más cilíndrica y más corta. Entonces, son factores, doctores, que yo les pido, por favor, que tomen en cuenta al momento de decidir y obviamente dónde va a quedar la furca también, porque no vamos a dejar ahí una bomba de tiempo de unas estructuras dentales con acúmulo de placa dentobacteriana, de biofilm, difíciles de limpiar para el paciente y que en 2 años, 3 años regresen con un problema periodontal. El área de superficie radicular es la extensión que ocupa la inserción del ligamento periodontal que se une a la raíz por un lado y por el otro lado al hueso. Mientras más larga, mientras más ancha, como en el caso de los caninos superiores, sea la configuración radicular, pues vamos a tener una mayor área de superficie radicular con una mayor superficie y área de retención y estabilidad dentro del hueso, lo que nos va a traer un diente más fuerte, más resistente, y en casos de fracturas subgingivales, tenemos nosotros que valorar muy bien hasta dónde tenemos que hacer esa osteotomía y qué tanto tenemos que dejar expuesto nosotros en el medio bucal para poder hacer una restauración que tenga un muy buen sellado. En dientes voluminosos, esta área es mayor, por lo tanto, la extensión que ocupa el ligamento periodontal permite soportar un mayor esfuerzo. Cuando el hueso de soporte se ha disminuido por la enfermedad periodontal, la capacidad de un diente se disminuye. Ojo, también aquellos pacientes que padecieron enfermedad periodontal y tuvieron ya pérdida de soporte, pues obviamente son pacientes en los que debemos de pensar si es factible o no hacerles un alargamiento coronario. Existe esta tablita ya viejita que nos dice que de acuerdo a qué diente, el área de superficie radicular de dientes superiores, en base a los milímetros cuadrados, pueden tolerar o soportar de acuerdo a la anatomía promedio y la longitud promedio que tienen estos dientes. Entonces ahí vemos como, por ejemplo, los molares superiores, al tener 3 raíces, principalmente los primeros molares, que están las raíces un poco más divergentes, tienen una mejor estabilidad y soporte, seguidas por los segundos molares, los caninos, premolares, primeros premolares, que suelen tener 2 raíces, y los dientes centrales, siendo los laterales los que menos pueden llegar a tolerar una pérdida de soporte periodontal.
Muy bien. Aquí, bueno, un ejemplo más de lo que debemos de valorar, dónde están las fracturas o las caries subgingivales, hasta dónde han llegado, para saber si el diente es válido o no, poder realizar un alargamiento coronario y pensar en conservarlo. Existe por ahí la ley de Ante, hay quien dice que es la ley de antes, pero yo creo que las cosas suceden por algo y no debemos de dejarlas de lado. Descrita por Johnson y colaboradores, nos dice: el área de la superficie de las raíces de los pilares, pensando obviamente en una prótesis fija de 3 o más unidades, debe ser igual o superior a la de los dientes a reemplazar por pónticos. ¿Ok? Entonces, si falta un diente, el ligamento periodontal de 2 dientes sanos es capaz de soportar la carga oclusal de ese póntico. Si faltan 2 dientes, los 2 pilares pueden soportar la carga de este, pero estamos acercándonos al límite. ¿Cuántas veces nos han tocado también que dicen, doctor, se me mueve el puente? Y no es el puente está muy bien cementado, la prótesis fija, sino que más bien el soporte periodontal ya no aguantó y lo que se mueven son las raíces de los pilares. A medida que aumente el espacio de déntulo, también tendré que aumentar el número de pilares. Ahí, por ejemplo, en el video que acabamos de ver, pues obviamente para reemplazar un diente es válido hallar los 2 pilares adyacentes a la zona de déntula. Sin embargo, si nos faltasen 2 premolares, pues la raíz del canino pensamos que vale por 2, el primer molar vale por 3 y solamente vamos a reemplazar dos premolares, pues es válido pensando en que pueda tener un buen soporte siempre y cuando las raíces, tanto del canino como de los molares, sean largas, gruesas, divergentes, en el caso del molar, y obviamente pues las cargas oclusales van a estar muy bien distribuidas y no vamos a tener mayor problema pensando en este tipo de prótesis. Mientras más pónticos agreguemos, pues obviamente las cargas van a ser más destructivas. Ya aquí, por ejemplo, vemos en esta otra imagen la colocación de una prótesis de 4 unidades sujeta de 2 pilares, hablando de un segundo molar y un primer premolar. Bueno, todavía es válido, pero estamos hablando de que estamos metiendo una prótesis larga en la zona de mayor estrés oclusal, de mayores cargas oclusales de toda la boca. Las fuerzas se transmiten a los pilares a través del póntico, conectores y retenedores. Un diente tratado con endodoncia asintomático puede llegar a ser un buen pilar. Los dientes que presentan recubrimiento directo es mejor realizarles tratamiento de endodoncia. Es decir, si dices, le voy a hacer tuve un recubrimiento indirecto o directo, pues obviamente sabemos que después del tallado, esa irritación pulpar que ocasionamos al tallado puede llegar a terminar en una irritación, ocasionar un daño irreversible a la pulpa, pues para no tener que estar retirando después la prótesis o perforándolas, pues mejor vale la pena por precaución llegar a realizar un tratamiento de endodoncia. Ojo, no estoy diciendo que en todo lo hagamos, porque hay protesistas que dicen yo no quiero que después me vayan a perforar o tener que romper mi corona para hacer una endodoncia, entonces yo todo lo mando a hacer endodoncia. Tampoco se trata de eso. No se trata de realizar tratamientos innecesarios, pero sí de diagnosticar y de prevenir algún tipo de problema a corto o a mediano plazo. Vamos a ver aquí esta analogía de lo que es un puente en un temblor. Cómo, por ejemplo, las estructuras que soportan el puente se mantienen firmes. No así las partes que conectan un pilar con otro, que son las que en un momento determinado van a recibir las cargas oclusales. Y que hablando de un puente, mientras más largo sea, pues vamos a necesitar más soporte en medio, si no, el resultado va a ser, como te estamos viendo en la imagen, un resultado fatal que no queremos. Y lo de menos es que se rompa esa prótesis fija, ese puente fijo que estamos colocando y que se mantuvieran los pilares. Pero en boca no es así. La prótesis se mantiene y causándole daño a los pilares que lo estaban sujetando. Y es aquí donde nos vamos a meter a hablar un poco de las consideraciones biomecánicas, ya que todas las prótesis sufren una deflexión, pero los puentes largos sobrecargan los ligamentos periodontales y tienen el inconveniente de ser menos rígido que los cortos. Estos inconvenientes
se pueden solucionar con el aumento de pilares y el tipo de aleación que se utilice, ya sea metal, circonia, hoy en día, etcétera. O sea, ya materiales hoy tenemos mucho de dónde escoger, pero digo, si fuera mi boca, yo no quisiera que por reemplazarme dos dientes me tallen cuatro, dos de cada lado. Y yo creo que ustedes tampoco lo quisieran. Entonces, hoy en día, si podemos conservar un diente, mejor hay que dejarlo solito el diente, con su corona, quizás su endodoncia, su alargamiento de corona, su poste, su corona, pero no cargarlo con prótesis fijas que van a ser más largas, en el cuales van a resentir estas, estas cargas oclusales, estas estructuras. Y bueno, estas imágenes es para explicar un poco cómo sufren la deflexión esos puentes. Por ejemplo, una prótesis de 3 unidades tiene una carga de una fuerza X, que cuando aumentamos a 2 pónticos, son leyes físicas, no me digan por qué, no me pregunten por qué, pues son leyes físicas que te dicen que cuando tú aumentas 2 pónticos, esa fuerza X, que no todos mordemos con la misma fuerza, se multiplica por 8. Y si tú pones un póntico con 3 pónticos, pues ahora esa carga se multiplica por 27 y después por 64 y así sucesivamente. Y esa deflexión que sufren las prótesis fijas van a terminar dañando el periodonto de los dientes pilares que están sujetando esa prótesis. Una prótesis fija de 2 pónticos sufre una deflexión 8 veces mayor que la prótesis de un póntico. Una prótesis larga sobre pilares cortos puede llegar a tener malos resultados. Y este caso lo atendí yo la semana pasada. Sí, la semana pasada, principios, no tiene ni 15 días. Llega una paciente conmigo y me dice, doctor, me pusieron este puente hace 2 años, pero se me mueve. ¿Me lo puede pegar bien, por favor? Y pues obviamente ahí estamos viendo que es una prótesis que estaba sujeta de un segundo molar a un primer premolar, reemplazando como pónticos un segundo premolar y un primer molar. Y al tomar unas radiografías, pues esto fue lo que me encuentro. Miren, hasta el radiovisiógrafo, está tan larga la prótesis que el sensor del radiovisiógrafo no me dio la suficiente extensión para que salieran los 2 pilares, y pues esto fue con lo que me encontré. Yo de momento le pregunté, ¿segura que tiene 2 años con esta prótesis, señora? ¿No tiene más tiempo? Me dice, no, doctor, hace 2 años me la colocaron. Y bueno, yo no puedo juzgar este trabajo porque yo no sé cuáles eran las condiciones en aquel momento de ese segundo molar, pero hoy en día estamos viendo, y aquí está la fecha de la radiografía, que fueron el 11 de septiembre, fue tomada, y pues obviamente triste y desafortunadamente es una prótesis que ya no es funcional. El que estaba soportando todas estas cargas era el primer premolar, entonces lo que se procedió a hacer fue cortar la prótesis, y bueno, este fue lo que me encontré debajo de la parte que estaba, entre comillas, sujetando esa prótesis fija tan larga. Y ya tenía metido de todo ahí. Y yo creo que en ese momento, cuando corté esa prótesis de circonia, ese primer premolar me lo agradeció, puesto que dejó de tener, y realmente tenía una movilidad clase 1 pasando a clase 2, como que el daño todavía no había sido tanto. Yo pienso que es un diente que se puede quedar ahí, y bueno, pues este tipo de casos ya sabemos en qué terminan. Obviamente en la extracción de las raíces, porque ya no podemos hablar del molar, del segundo molar, y pues obviamente la colocación de 2 implantes dentales para dejar en paz, dejar hacer su trabajo al primer premolar, y obviamente hacer una prótesis más pequeña, ahora implanto soportado. Existe en la biomecánica de los dientes de la prótesis fija la famosa ley de Binns, que también es lo que acabamos de ver, donde las cargas de masticación se van multiplicando por 8, por 27, por 64, etcétera, y es lo que debemos de cuidar nosotros de no, doctores, no hacer prótesis fijas de más de 3 unidades, por favor. Hagámosle a nuestros pacientes lo que, cuando yo veo un paciente y veo su boca, digo, si esta fuera mi boca, mis dientes, ¿qué me haría yo mismo? Obviamente me haría lo mejor y lo más conservador,
no me agarraría tallando más dientes para sujetar una prótesis lo más larga. Y esta imagen que me encontré en internet me trajo un recuerdo de cuando yo estudiaba aquí en La Salle. Uno de mis pacientes de prótesis total tenía una prótesis fija de primer molar a primer molar. Obviamente, admirado de cómo hacer bajar una prótesis tan larga de lado a lado, pero pues obviamente ya en su momento esos primeros molares tenían mucha movilidad, se pudo extraer fácilmente y se pudo realizar una prótesis total y pasé prótesis total en su momento. Siguiendo hablando de las consideraciones biomecánicas, pues no, los pilares intermedios, cuando llegamos a tener pilares intermedios debajo de una prótesis fija, pues son los que mayormente van a recibir las fuerzas y son los que van a sufrir más. Si yo llego a reencarnar y en otra vida voy a ser un diente, yo no voy a querer ser un pilar intermedio, porque ahora sí me van a poner a trabajar. Y obviamente, pues son dientes que van a tener próximamente problemas periodontales y son los que más van a sufrir las cargas oclusales. Repito, no hacer prótesis fijas más largas de un póntico, por favor. Cuando existen pilares intermedios, es aconsejable, bueno, se aconsejaba utilizar conectores semirrígidos. Había por ahí unos que se llamaban rompefuerzas, que gracias a Dios se dejaron de utilizar ya conforme se puso más al alcance de los pacientes la implantología, dejamos de hacer prótesis más largas. Las prótesis a extremo libre, es decir, con cantilever, prótesis voladas, son las que están soportadas por uno o varios pilares en un solo diente de sus extremos, estando libre por el otro lado del póntico. Es un diseño potencialmente destructivo por el brazo de palanca que genera el póntico. Y sobre todo, doctores, si hablamos de que ese brazo de palanca, ese póntico, ese cantilever, está hacia distal, las cargas distales son las más destructivas que podemos nosotros generar y podemos encontrar. Entonces, no debemos de hacer cantilever sí mesiales en ciertos casos, no voy a decir que nunca, podrá haber ahí algunos casos donde las condiciones sistémicas o físicas del paciente no nos permitan colocar implantes, no nos permitan tallar otra pieza. Bueno, hacia mesial quizás son las menos destructivas, hacia distal nunca, doctores, por favor, porque las cargas van a ser muy desfavorables y vamos a tener consecuencias graves. La elaboración de prótesis sobre dientes inclinados también pueden generar problemas tanto de inserción y retención de estas. Y no es válido como que ya tallándolo, con la prótesis lo acomodamos, esa corona, la vamos a poner vertical. No, doctores, porque las cargas, las raíces están inclinadas y las cargas oclusales nos van a llevar como consecuencia a tener pérdida de hueso a nivel cervical en la porción más cervical inclinada que esté en contacto con el hueso. Si hablamos de que ese diente está inclinado hacia mesial, bueno, en su porción mesial cervical es donde vamos a tener esas fuerzas oclusales que nos van a llevar a tener pérdida de hueso alrededor de los dientes. Y por consecuencia, esa prótesis va a perder estabilidad, retención, bueno, no retención, sino estabilidad en sus pilares y vamos a tener que realizar ahora extracciones de los pilares. Estos problemas se pueden solucionar, obviamente, pues con movimientos, hacer una distalización de los pilares para que puedan tener unas cargas más verticales. Los dientes fueron diseñados para recibir cargas verticales. Un pilar secundario debe tener como mínimo la misma superficie radicular que el primario. Debe poseer la misma retención que el primario. Es decir, si tenemos a un extremo, vamos a hacer una prótesis de canino a canino, que se hacían, pero yo espero que ya no las hagan, doctores, si no pronto nos vamos a ver en el infierno por estar haciendo este tipo de mutilaciones, que digamos, pues me voy a sujetar de los caninos y de los primeros premolares. Les repito, ustedes se dejarían desgastar caninos y primeros premolares o con tal de no poner implantes, que si ya te vas en cuanto al costo-beneficio, una prótesis de ese tamaño, pues te viene saliendo casi lo mismo que colocar 2 implantes en laterales y una prótesis fija de cuatro dientes para ser reemplazados y dejar intactos esos caninos y mucho menos extendernos y desgastar más esos premolares. Muy bien.
Vamos a ver cuál es la clasificación de los pilares. Pues los pilares primarios son los que están inmediatamente a los extremos de las zonas sedéntulas. Los pilares secundarios pues son aquellos que se encuentran enseguida de los primarios, y los intermedios, repito, yo quisiera reencarnar en cualquier cosa menos en un pilar intermedio de una prótesis fija, ¿sí? Ahí los podemos ver, un pilar intermedio. En el caso de la imagen, pues es, por ejemplo, el caso del canino, donde se está reemplazando un lateral y un primer premolar, sujetándonos de un central y de un segundo premolar. Los conectores gruesos ayudan a disminuir la deflexión de las prótesis fijas, pero vuelvo a lo mismo, yo siempre comento, así como en odontología, como en farmacología, nada es gratis en esta vida y unas cosas se van a cobrar con otras. Ok, ponemos conectores más rígidos, más gruesos, más anchos, circonia, metálico, lo que me quieran ustedes decir. Y no por eso la prótesis no va a sufrir esa deflexión, ok. No sufre la deflexión, pero las cargas oclusales, que van a ser las mismas, van a ir directamente al periodonto de los pilares, teniendo consecuencias graves. Los pónticos que se salen del eje que une los pilares actúan como brazo de palanca, generando fuerzas de torsión. Y este es un problema muy común en las prótesis de canino-canino. Recordemos que estas prótesis, los dientes anteriores, son de los dientes más largos que podemos tener. Por consecuencia, vamos a tener brazos de palanca más largos que van a multiplicar esas fuerzas al punto de fulcro, generando esa pérdida de inserción, esa pérdida de resistencia en los dientes pilares. Muy bien, continuamos. Aquí es lo que hablamos, o sea, podemos generar conectores más gruesos, más rígidos, pero no es la solución. Reitero, nada es gratis en esta vida y los pilares van a terminar pagando. No va a haber deflexión, pero son los que van a terminar pagando la carga oclusal de las fuerzas oclusales. ¿Vale? Cuando terminamos o estamos pensando nosotros, ¿dónde vamos a tallar ese diente para dejar una línea de terminación? ¿Dónde vamos a sellar nuestra prótesis? El margen de la encía debe quedar como mínimo a una distancia de 3 a 4 milímetros del margen óseo. ¿Por qué? Para no invadir los tejidos de inserción supracristal o espesor biológico. Si el tallado del diente invade esta área, disminuyendo el espacio, la presencia de la prótesis va a provocar una reacción inflamatoria que desencadenará en la formación de una bolsa periodontal y reabsorción del margen óseo. Ahora, también pensando en cuando vamos a hacer nosotros una prótesis fija, ¿por qué debemos de valorar el fenotipo periodontal de nuestros pacientes? Muchas veces decimos, bueno, ¿qué hilo vamos a colocar? ¿Del 0? ¿Del doble 0? ¿Del 1? ¿Del 2? ¿Del 3? Pues obviamente ese fenotipo periodontal de nuestros pacientes, si es grueso, pues obviamente es el que nos va a poder colocar un hilo del 1, del 2, vamos a poder utilizar una técnica doble hilo para poder separar nuestra encía marginal, poder hacer un tallado y que no se invada los tejidos de inserción supracristal o el espesor biológico y ocasionar esa invasión de los tejidos y generar una irritación a corto plazo. Cuando nosotros colocamos los hilos retractores y separamos la encía marginal, ojo, los hilos retractores son para separar la encía marginal, no para hacer alargamientos coronarios. Entonces no debemos de incrustarlos en el fondo del surco gingival, sino desplazando lateralmente la encía marginal, y todo ese tejido que veamos ahí adentro es lo que nos podemos meter subgingivalmente para poder tener unos buenos márgenes que nos permitan tener un buen sellado y una buena limpieza del cemento de nuestras prótesis. ¿Por qué debe ser accesible el margen de la restauración? Pues obviamente para facilitar la restauración de los dientes provisionales, facilitar la toma de impresión, permitir comprobar el ajuste de la prótesis, permitir el sellado pulido de los márgenes de la restauración y facilitar la remoción de biofilm o de placa dentobacteriana. ¿Cuáles son los problemas que podemos llegar a tener si invadimos estos tejidos de inserción supracristal? Pues obviamente una mayor prevalencia de caries secundarias debido a la deficiente limpieza de ese nivel. El fluido crevicular no nos protege de la caries. Va a haber un mayor acúmulo de placa o de biofilm en el gap de la interfase corona-diente, con la consecuente inflamación periodontal. Lang y colaboradores, desde el año del 83, observaron los defectos del biofilm
subgingival en restauraciones colocadas a ese nivel, encontrando una flora subgingival similar a la de una periodontitis crónica. Imagínense, doctores, si nosotros le colocamos una prótesis al paciente y no les damos las condiciones para que se puedan limpiar, le estamos dando de regalo con su prótesis bacterias similares a las de la enfermedad periodontal que no va a poder limpiar. Cuando la terminación es un gingival, esta debe, dicen los libros, deben de llevarse 0.5 milímetros por debajo de la encía, evitando así la invasión del espesor biológico o de los tejidos de inserción supracrestal. Reitero, repito, doctores, si estamos trabajando con un paciente con fenotipo periodontal grueso, podemos entrar incluso a veces hasta 1 milímetro, pero si es fino, a veces podemos entrar hasta menos de medio milímetro, doctores. Seamos responsables y diagnostiquemos un buen fenotipo para saber qué tanto podemos meternos subgingivalmente a tallar nuestra prótesis. ¿Qué debemos de buscar o qué debemos de pensar en aquel diente al que le vamos a hacer un alargamiento coronario? Bueno, pues debemos de tener un efecto férula. ¿Qué es el efecto férula? Pues tener por lo menos de esos 2 milímetros de tejido sano que nos permita tener el sellado marginal de la corona y que la retención tengamos por lo menos esos 2 milímetros de diente natural de retención y no dejársela al póntico solamente o al muñón. Aquí viene, Sorensen y Engelmann en el año de 1990 diseñaron diferentes tipos de preparaciones para colocar coronas sobre incisivos con endodoncia y obviamente se hacían postes colados. Los grupos que incluyeron de 1 a 2 milímetros de dentina sana en altura dentro de la preparación mostraron diferencias significativas con respecto a la resistencia a la fractura. Es decir, los que tuvieron 2 milímetros tuvieron mejor resistencia a la fractura, los que tuvieron 1 milímetro tuvieron malos resultados y pues obviamente son aquellas coronas que cada rato se caen. Y si tienen endodoncia, son esas coronas o esos prótesis fijas, esos puentes que llegan con todo y el poste cementado. Y volvemos a colocar cementándolas desde el poste, porque toda la retención está en el poste y no tenemos ese efecto férula que nos dé esa retención alrededor de los dientes de manera natural a nuestras coronas. Entonces, encontramos que Curran en el año del 91 propuso una clasificación para restaurar dientes tratados con endodoncia. Clase 1, dientes con suficiente estructura en la cual se puede hacer una preparación para una corona. Clase 2, hay estructura coronal, pero requiere la construcción de un muñón. Clase 3, no hay estructura coronal. Y son esos dientes en los que tenemos que hacer un tratamiento de conductos, colocar un poste para reconstruir un muñón y tener una retención de nuestra corona. Clases 4 y 5 se refieren a complicaciones y fracturas intraóseas y afecciones periodontales y entonces es aquí donde no vamos a pensar en hacer ni la endodoncia ni el alargamiento de corona. Es mejor en esos casos firmar la paz, hacer la extracción y colocar un implante dental. Muy bien, siguiendo con la cuestión del efecto férula, que es muy importante, ¿qué es lo que debemos de buscar? Al restaurar un diente es muy importante que nosotros consideremos la cantidad de tejido supragingival, ya que se ha demostrado que el mínimo de tejido dentario de la dentina coronal, o sea, de donde va a quedar la encía para arriba de diente natural, por lo menos de 1.5, ideal 2 milímetros, doctores, sobre el margen de la preparación protésica. Por debajo de esto, los dientes van a ser más susceptibles y disminuyen su resistencia significativamente. Y aquí vemos algunos dibujos donde nos hablan de ese efecto férula, donde pues diferentes autores han demostrado que no debe de estar por abajo de los 2 milímetros de preferencia alrededor de todo el diente. La altura de la férula será obtenida e influenciada en relación al espacio biológico, que sabemos que es la distancia entre el epitelio de unión y la cresta alveolar. El margen de la corona debe estar por lo menos 2 milímetros por encima de la cresta alveolar, es decir, de la cresta alveolar 2 milímetros y por lo menos otros 2 milímetros supragingivales. Es decir, con esto les estoy diciendo, doctores, cuando tenemos que hacer un alargamiento coronario, ¿cuánto es lo que debemos de cortar para que nos queden 2 milímetros supragingivales
y 2 milímetros de tejidos de inserción, pues por lo menos 4. Tenemos que pensar si ese diente le vamos a cortar 4 milímetros, cuánta raíz nos va a quedar y si va a ser viable para ser restaurado, ya sea por una corona unitaria o si ese diente va a ser pilar de una prótesis fija, pues obviamente lo estamos condenando a vivir menos tiempo. Para evitar problemas se recomienda por lo menos 3 milímetros, fíjense bien, 3 milímetros sobre el margen de la preparación. Esto quiere decir que son 3 milímetros por arriba de la preparación y del margen del tallado que vamos a hacer por lo menos 2 milímetros hacia abajo. Es decir, pensar en que vamos a cortar de 4 a 5 milímetros, pues ya son dientes que a lo mejor no van a ser muy viables. Y reitero, mejor, si su raíz no va a ser muy larga y no va a afectar la estética, hacer un alargamiento coronario o una extrusión ortodóntica, pues mejor retirar el diente, tener tejido suficiente para colocar implantes dentales y continuar en darles un tratamiento más predecible a nuestros pacientes. Recordemos que los dientes con endodoncia no son para toda la vida, doctores. Para lograr un efecto férula aceptable se requiere por lo menos, fíjense bien, por lo menos 4.5 milímetros de estructura dentaria de la cresta alveolar para arriba. Yo me deprimí cuando me metí a estudiar más esto y vi que pues prácticamente muchos dientes son para extracción. No así, doctores, si las raíces cumplen con los requisitos que ya vimos previamente, pensando en que se puedan mantener. Este es el efecto férula. Lo que vemos ahí que dice en altura 2 milímetros es lo que debemos de pensar que debemos de tener. Y no solamente la altura, también el grosor. El grosor mínimo es de 1 milímetro. Esto es en dientes naturales. Y en dientes tratados con endodoncia, de preferencia que sea más el tejido dental que lo que vamos a reconstruir con el poste. Que la proporción, parte del muñón del poste contra el muñón de diente natural, sea en proporción de 2 milímetros de mínimo de diente natural y 1.5 de la altura del poste. Es decir, aquí podemos tener un tanto de diente natural por menos de un tanto de la reconstrucción del poste para que esto sea más predecible, doctores. Les dejo aquí otro código QR, creo que ya es el último, para que puedan descargar un artículo que se llama Consideraciones endodónticas en las preparaciones de conductos para la colocación de postes interradiculares. Y obviamente, pues que tengamos la suficiente estructura dentaria para que después sujete esos postes, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ahí donde tenemos más efecto férula? ¿Donde el poste es más largo que el diente natural o donde el diente natural es más largo que el poste? Pues obviamente lo vamos a tener del lado derecho. ¿Por qué es importante esto? Vamos a hablar de retención de las prótesis. Cuando nosotros entramos en masticación, va a haber un punto de fulcro una vez que las cúspides de trabajo entran en función y tenemos que evitar el desalojo de la restauración a lo largo de la vía de inserción y esto se va a dar por el paralelismo de las paredes y después por el largo. Mientras más largo sea un muñón, pues más paralelismo va a tener y más retención y estabilidad le va a dar a la prótesis. Ahora, tampoco se trata de hacer paredes cónicas. Si nosotros hacemos nuestros tallados cónicos, mientras más cónica sea, pues más expulsiva va a ser la preparación y más fácil se va a estar desalojando esa corona y la retención va a disminuir en forma considerable mientras más cónicas hagamos las paredes. Tengo entendido que hasta el día de hoy se sigue manejando esas angulaciones de la convergencia en los tallados de 6 grados, no más de 6 grados, para que no queden cónicas nuestras preparaciones. Obviamente, cuanto mayor sea la superficie de preparación, mayor es la retención. Las preparaciones en dientes grandes son más retentivas que las realizadas en dientes pequeños. Pequeños me refiero a corto, a no tan altos. ¿Sí? Como vemos ahí, las flechas, cómo nos indican hacia dónde van las cargas y a dónde puede llegar a ser desalojada la prótesis, pues obviamente mientras más largo sea el muñón, menos vamos a tener ese desalojo de las prótesis. Y cómo se va dando el punto de fulcro de acuerdo a donde estamos nosotros aplicando las diferentes fuerzas y disminuir
las fuerzas de torsión. La altura mínima de los muñones de incisivos a premolares en interproximal, que es la más corta, debe de ser por lo menos de 3 milímetros. La altura de muñones en molares en interproximal, que es la más corta, por lo menos debe de ser de 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que en vestibular y lingual o vestibular y palatino deben de ser mayores a 3 y a 4 milímetros de acuerdo al diente que vamos a preparar. Muy bien. ¿Cuál es la técnica quirúrgica que vamos a realizar para un alargamiento coronario? Ok, ya tomamos las medidas, ya vimos que si es un diente que se le puede hacer un alargamiento coronario, primero vamos a hacer la gingivectomía para retirar todo el tejido blando, el tejido óseo, y después vamos a colocar un diente provisional para evitar que los tejidos blandos vuelvan a invadir esa zona. Vamos a levantar, bueno, ya hoy en día tenemos técnicas donde ya no levantamos tal vez los colgajos. Hay casos en los que sí, no digo que para todo, pero ya estamos siendo un poco menos traumáticos. Debemos de hacer recortar la encía, recortar el hueso y que nuestro margen gingival nos quede cuando mucho, doctores, como periodoncista, se los ordeno, se los mando, se los imploro, se los suplico, que no excedan los 0.5 milímetros dentro del margen gingival. Y si su fenotipo gingival es fino, pues tenemos la cuarta parte de 1 milímetro para entrar y acceder. Afortunadamente, hoy en día los materiales y los cementos ya nos proporcionan una mayor estética, ya no es necesario que nos metamos por debajo del surco gingival. Y bueno, aquí tenemos un poco otro video, donde hacemos primero la gingivectomía, la remodelación del hueso, y procedemos a colocar el tallado, y como vemos en esta imagen, tratar de conservar nuestros tejidos de inserción y que tengamos que sean accesibles los márgenes para la toma de impresión, pero siempre y cuando nosotros mantengamos estas líneas que nos están marcando nuestros tejidos de inserción supracristal. El tejido de inserción supracristal o espesor biológico va a ser el mejor juez para calificar nuestro trabajo, doctores. Si no se inflama, si en pocos años no tenemos retracciones gingivales, fuimos aprobados por estos jueces que nos están felicitando por no haber invadido los espacios de inserción supracristal. Y vamos a ver una serie de casos clínicos ya estamos próximos a terminar, tenemos 1 hora para dar un poquito de minutos de preguntas y respuestas, donde vemos, por ejemplo, este caso, dientes que ya han sido multitratados con coronas, que bueno, pueden ser dientes, todavía se pueden rescatar. Yo aquí es donde siempre le reconozco a mis colegas endodoncistas y a los periodoncistas que tratamos de conservar los dientes naturales hasta el día último de sus vidas. A mí me dicen, ¿por qué si tú pones implantes andas haciendo todo esto? Yo, porque soy periodoncista. Si fuera de otra especialidad o como hoy se jactan muchos de ser implantólogos, quitan un diente y ponen un implante. Yo no. Yo sí veo que ese diente tiene todavía para vivir 5, 8, 10 años más. Y si fuera mi diente, créanme que yo lo conservaría, doctores. Y he coincidido con muchos colegas periodoncistas y endodoncistas que pues muchas veces es la mejor manera de preservar los dientes. Entonces aquí obviamente estamos viendo estas estructuras, como yo creo que sí se pueden salvar. Ahí por vestibular tenemos 3.5, casi 4 milímetros de altura, pero en interproximal no tenemos nada, tenemos incluso números negativos, ahí tenemos -1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a medir, tomamos nuestra radiografía, que es una raíz relativamente, si bien no es muy larga, pero tampoco es corta, ni siquiera mediana, yo creo que es de mediana larga, y pues obviamente podemos nosotros hacer el procedimiento. A mí me gusta mucho utilizar el bisturí eléctrico, produce cortes muy precisos, muy exactos, hacemos hoy en día cirugías más limpias, no tenemos mucho sangrado, tenemos una mejor visión, mejor visibilidad de dónde estamos cortando, cuánto estamos cortando y de ir descubriendo esos tejidos sanos para tenerlos ahora de manera supragingival. Podemos utilizar fresas de carburo o de diamante. Sabemos que el carburo corta, el diamante desgasta, para poder meternos subgingivalmente y no tener que levantar un colgajo.
pero siempre y cuando coloquemos inmediatamente un buen provisional para formar un nuevo epitelio de unión alrededor de nuestra restauración y permitir la cicatrización de estos tejidos. Ahí estamos viendo, se hizo un alargamiento coronario, se hizo la gingivectomía, se hizo la osteotomía, no levanté colgajo, tenemos buen grosor de los tejidos de soporte de mi efecto férula, no solamente ya tengo altura, sino que midiéndolo, en este caso con un calibrador de cera o de metales, vemos que tenemos un grosor de 2 milímetros, entonces este diente cumple los requisitos para poder habérsele hecho un alargamiento coronario y aparte va a ser un diente unitario, no va a ser pilar de una prótesis fija. Ahí vemos cómo va la evolución a los 3, 4 días aproximadamente. Vean ya la cantidad de tejido que ganamos. Y a los 21 días, esto es lo que tenemos. Quitamos el provisional y vemos cómo los tejidos blandos se van adaptando a lo que dejamos del diente. Y pues obviamente ahí nada más es cuestión de esperar a que sanen los tejidos. Hay quienes dicen que puede ser un mes para que clínicamente nosotros veamos los tejidos sanos, pero histológicamente va a seguir ese proceso de cicatrización y de adaptación de los tejidos entre los siguientes 3 y 6 meses. Yo por ahí tengo algunos buenos amigos que dicen, lo tengo con provisionales 6 meses. Y yo decía, ¿por qué 6 meses? ¿Por qué tanto? Bien pensado, porque histológicamente siguen adaptándose esos tejidos, ¿sí? No debemos de precipitarnos. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Bueno, si no lo podemos hacer con una fresa y logramos, pero cuando logramos estos tejidos, perdón, podemos decir que hemos tenido o estamos teniendo, podemos felicitarnos, podemos estar contentos, podemos por ahí hasta bailar de gusto, que tenemos más estructura dental sana que va a soportar una buena corona y entonces, como aquí mi buen amigo el hombre araña, podemos bailar de alegría. Y aquí, bueno, ahora vemos las radiografías del antes y el después, tomando medidas de los tejidos que teníamos y los que vamos a tener hoy en día. Bien, podemos hacerlo con fresas de carburo, de diamante, o yo también ahora ya, que es menos traumático, con el piezoeléctrico, con esas puntas para meterlo a través del surco y generamos menos traumatismo en nuestros tejidos, ya que el tejido blando no lo vamos a dañar más de lo que ya lo dañamos, y a diferencia de meter un instrumento rotatorio dentro del surco gingival, con el piezoeléctrico es una excelente herramienta para poder hacer nuestra otomía. ¿Qué vamos a hacer en el sector anterior? Bueno, tenemos muchas herramientas como es la sonda de Chu para verificar el ancho, el largo de nuestra corona y sobre los tejidos blandos, qué tanto vamos a cortar y hasta dónde tenemos el hueso y bueno, qué tanto vamos a hacer al respecto. ¿Ok? Vamos a tomar todo este tipo de mediciones y bueno, ya de manera más específica, si queda alguna duda, al final las podemos aclarar. O bueno, cuando me toca dar clases en la universidad o algún incluso este tipo de cursos ya particulares en privados, donde damos un hands-on, damos un poquito más la explicación ya práctica del manejo de estas herramientas para poder hacer un mejor diagnóstico y poder hacer nuestros alargamientos coronarios. Esto hablando ya de la parte, estamos hablando de alargamiento coronario con finalidad protésica, pero también nos sirven para hacer alargamientos coronarios con finalidad estética e incluso manejo de sonrisa gingival, que ese sería el tema siguiente a el tema que estamos dando hoy de finalidad protésica. Ojalá que pronto podamos darlo, la segunda parte, y ya hablemos de alargamiento coronario con finalidad estética y manejo de sonrisa gingival y todas las herramientas que tenemos hoy en día. Tenemos este caso que me fue referido hace algunos años, donde la paciente perdió, se iban a hacer una corona por esa fractura que vemos en la radiografía de un diente lateral, pero ahí aprovechando, haciendo un análisis de los márgenes gingivales de todo el sector anterior, pues vemos que incluso hay un crecimiento gingival donde nos permite hacer un alargamiento coronario en nuestros dientes adyacentes. Pudimos hacer el alargamiento coronario del diente lateral y esto pues obviamente nos permite tener un sector anterior más estético y respetando todos nuestros tejidos de inserción supracrestal. Ahí vemos que tenemos
aproximadamente 3 milímetros de diente sano más la profundidad del surco gingival y pues obviamente en el sector anterior. O sea, muchas veces no vamos a hacerlo solamente en el diente dañado, sino hay que verificar todo el sector anterior. Aquí, bueno, vamos a hacer lo mismo, obviamente un alargamiento coronario, pero con el uso del piezoeléctrico. Ahí vemos cómo vamos a hacer nuestra osteotomía mucho, pero créanme, mucho menos traumática que levantar un colgajo y hacerlo de la manera tradicional que utilizar un instrumento rotatorio, ya que los piezoeléctricos, estos instrumentos ultrasónicos, no nos van a dañar los tejidos blandos. Y eso es lo que podemos ver. Como consecuencia, una cicatrización en más corto tiempo, esto es a las 24 horas, y nos va a permitir hacer una reconstrucción, un buen tallado, para poder colocar un provisional y ya pues que el protesista se encargue del resto una vez que los tejidos hayan desinflamado. Mi recomendación es que no lo hagan antes de un mes y que se esperen por lo menos 3 meses para que después no tengan una modificación del margen de los tejidos y cuando tomen su impresión o cuando vayan a colocar el hilo retractor o hoy en día ya con el escaneo, muchas veces todavía seguimos teniendo necesidad de colocar hilos retractores aun cuando estemos escaneando. Y casos podemos seguir viendo dientes fracturados, como de momento podemos nosotros, ahí vemos un paciente que tiene los laterales más largos que los centrales, bueno, es su erupción pasiva alterada, entonces nosotros podemos hacer simplemente el corte de la encía y la reconstrucción de los dientes. Yo ahí hice una técnica de collage, ahí vemos cómo se mueve todo el fragmento del diente fracturado y pues hacemos la técnica de collage, tenemos un buena hemostasia, no hay sangrado cuando trabajamos con el bisturí eléctrico, no así cuando ya entramos al surco gingival a hacer la osteotomía, pero en este caso hay casos donde no hay necesidad de realizar una osteotomía y simplemente vamos a limitarnos a hacer la gingivectomía o gingivoplastía. Ahí vemos la fractura y cómo mediante una técnica de collage podemos hacer la colocación de ese fragmento mientras desinflaman los tejidos y ese paciente puede irse a que se le haga una corona. ¿Okay? Así va. Y ahí va a las 2 semanas la reconstrucción, la cicatrización de los tejidos. Muy bien. Tener tejidos blandos saludables antes de la toma de impresiones es lo que debemos de hacer. Minimizar el trauma iatrogénico a los tejidos blandos durante la colocación de los márgenes y durante el desplazamiento de los tejidos blandos y también al colocar las prótesis. Al hacer el cementado es recomendable colocar un hilo retractor tanto para que funcione como una barrera como para poder desplazar el margen gingival y poder limpiar esos márgenes. ¿Ok, doctores? Muy bien. Proveer restauraciones provisionales de excelente calidad, eliminar totalmente excedentes de cemento, esperar un periodo adecuado de tiempo para permitir la cicatrización del tejido blando después de la cirugía periodontal. 6 días para el epitelio, 6 semanas para el tejido conectivo y 6 meses para el hueso, doctores. Y poder llevar una buena técnica de impresión, de colocación de hilo en tejidos sanos. Otra cosa, los periodoncistas somos enemigos de que utilicen hilo retractor con hemostáticos. Hay estudios que demuestran que el colocar hemostáticos, esa falta de irrigación transitoria, esa isquemia transitoria ocasionada por los hemostáticos nos pueden llegar a generar una necrosis del epitelio de unión y tener retracciones gingivales a corto plazo, doctores. Entonces, siempre trabajar con los tejidos totalmente desinflamados y sanos. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, el éxito final del trabajo de una prótesis fija se mide por la longevidad y durabilidad de la prótesis en función y en salud. Para lograrlo, se deben de contar con ciertos principios biológicos pertinentes a la relación de la prótesis con el periodonto. Yo aquí me basé mucho. Esta charla yo le tengo mucho cariño porque fue la primera que di por allá del año del 2008 y mi buen amigo el doctor Fandiño me ayudó a llevarla a cabo. Entonces, es la primera que di y hasta la fecha la sigo mejorando.
le sigo agregando casos y todo lo nuevo que va saliendo, pero también me basé en artículos del doctor Mauro Fradiani, que yo tuve la oportunidad de verlo en el 2015 en un congreso de la Asociación Mexicana de Periodoncia. Eh, entonces, yo pensaba que eran periodoncistas porque te hablan de cómo cuidan los tejidos. El doctor Alberto Miceli, otro buen rehabilitador, el doctor Fandiño, el doctor Fradiani, hagan de cuenta que son periodoncistas que hacen coronas, que hacen trabajos de prótesis fija, porque cuidan el periodonto como lo cuidamos o como queremos nosotros los periodoncistas, que se cuide. Entonces, doctores, actúen como periodoncistas siempre al hacer esto. Y con esto termino la charla, esperando no solamente que les haya gustado, más que les guste, yo prefiero que les sirva. Gracias a todos ustedes por estar atentos y bueno, ojalá que se pueda dar próximamente la segunda parte, hablar ahora de estética gingival y de manejo de sonrisa gingival y pues nada, una vez más reiterar mi agradecimiento, señorita Diana, por sus atenciones para hacer las pruebas, la conexión a Inteligencia Dental, a COA, a la Universidad La Salle Bajío, mi alma mater, y a la doctora Laura Díaz una vez más por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, cerrando esto, corremos que tengo que estar en la clínica de la universidad.